Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, los amenacé la semana pasada que Pepe Alonso estaba de vuelta. Así que si pensaban que era ahí de vez en cuando, no, aquí estaremos, si Dios quiere, semana tras semana. Bueno, pues, ¿qué les parece que seguimos con Perú? ¿Recuerdan la semana pasada? Ese programa lindísimo que tuvimos con el obispo que nos regaló Perú, que nos trajo a conocer esa zona hermosa de nuestra América, los Andes, ¿verdad? Monseñor Pedro, qué hermoso, ¿verdad? Yo todavía lo tengo en mi corazón, ese hermoso testimonio. Yo tengo a otro peruano, ¿qué les parece? Yo sé que cuando diga su nombre, ya lo vieron en pantalla, pero cuando diga su nombre ustedes van a decir, ¿pero qué pasó? ¿Cómo va a ser un peruano? Pues sí, se llama Jean-Pierre Espinosa. Lo pronuncié en francés, pero es Jean-Pierre Espinosa. Jean-Pierre, gracias por estar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Gracias, Pepe, por la invitación. Encantado de estar acá. Y realmente el programa de la semana pasada fue un programa extraordinario, un programa ¿Tú muy lo lindo. viste? Tuve la oportunidad de Bueno, por lo verlo. menos ya tenemos a otro peruano que lo vio, porque me imagino que en Perú hizo revuelo conocer un poco más de la historia de Monseñor Pedro, ¿verdad? No me cabe la menor duda el trabajo que él viene realizando en los Andes de Perú por los más necesitados. Es un trabajo extraordinario que lo reconocen no solamente dentro de la prelatura, sino en muchas otras diócesis y en muchos otros lugares. Pero tú no eres nacido en los Andes. Yo no soy nacido en los Andes, yo soy nacido en Lima. Déjame que te cante limeño. Así es. No canto porque mi productor se enoja, dice, te van a contratar y nos vamos de Nuestra Fe en Vivo. No, ya nada más les di un adelanto de ese hermosísimo, es tipo vals, ¿verdad? Es un vals, es un vals. Valses Típico peruano, la peruanos. flor de la canela. Así La es. flor de la canela. Así es, así Así es. que tú eres nacido en Lima, Perú. Yo soy nacido en Lima, Perú. Me crié en Lima, Perú, pero actualmente vivo en el centro de la Florida. Ya tengo viviendo en la Florida muchos años, casi 12 años viviendo en la Florida. ¿Eso le llamas tú muchos años? Bueno, para mis cortos años a lo mejor es más o menos muchos. Y el nombre Jean-Pierre no es un nombre muy latino, eso es francés. No es muy latino y me pasa mucho que la gente me quiere hablar en francés. Solo que hay Parlez-vous français? Solo que hay un pequeño problema, que yo no hablo ¿Parlez-vous francés. français? Yo tampoco, es lo único que sé. El nombre le gusta a mi mamá. Mi mamá le gusta el nombre y decide ponerme ese nombre. No obstante que mi apellido es muy latino, ella igual decide que le gusta el nombre y decide Claro. ponerme el nombre y ese es mi nombre. No te pidió permiso. No me preguntó. Ajá. No Cuando me te diste preguntó. cuenta ya en tu acta estabas como Exacto, Jean-Pierre. exacto. Descubrí un día que había elegido un nombre francés para mí. Ajá. ¿Y cómo te decían de chiquito? ¿Jean? Jean-Pierre, en su mayoría. En Completo. Estados Unidos me pasa que me llaman a veces Jan o en inglés JP, JP. ¿Cómo? ¿JP? JP. Jean-Pierre, JP. Ah, porque así le dicen Iniciales. a Jennifer López también dicen Jen. Ah, no, ella es GL. J-Lo. J-Lo es Jennifer López. Ligeramente diferente. Te digo una cosa, a mí no me gustan las iniciales. Sí, Jean-Pierre es un nombre un ¿Sabes poco cómo me largo. dirían a mí? Me dirían PA. PA. Como Pensilvania. O bueno, déjame le cuento una cosa. Mi nombre es José Antonio. Lo que pasa es que desde pequeño, te voy a contar una cosa. Ahora vamos a hablar. ¿Sabe de dónde viene el Pepe? ¿No lo sabe? Yo tampoco. Ah, no. El Pepe es el único de los sobrenombres que tiene un trasfondo bíblico. Cuando la Biblia se traduce por primera vez al español, cada vez que se mencionaba a San José, para dejar claro que no era el padre biológico de Jesús, ponían entre paréntesis padre putativo. Entonces mencionaba María, José, paréntesis, padre putativo. En las siguientes ediciones se dieron cuenta que era muy largo eso de padre putativo y lo redujeron a PP. Entonces se decía San José, paréntesis, PP. De ahí nos viene a los Josés el famoso Pepe. ¿Ya aprendió algo nuevo hoy? No vaya a pagar su televisión porque ahí tenemos mucho más todavía. Curioso lo que dices, porque mi padre también se llama José y también le dicen Pepe. ¿También Así se es. llama José? Se llama José. Con otro... José Álvaro. José Álvaro. José Álvaro, sí. O sea, J.A. J y mi abuelo se llamaba Álvaro. Mi abuelo Ajá. que en paz descanse, ¿no? Se llamaba Álvaro. Ah, qué bien. Bueno, Jan, tú naces en Lima, Perú. Cuéntame de tu familia. Nazco en Lima, Perú. Fui criado por mi madre y mi abuela. Mis padres se separan cuando yo era muy, muy niño. Fui criado por mi madre y mi abuela y estudio en un colegio marianista, con las monjas marianistas, monjas americanas. Ajá. Y fue una gran experiencia ser formado por la congregación de las monjas marianistas en esa época. Y bueno, desde niño siempre sentía algún tipo de llamado por el Señor. Sentía que me llamaba algo, al punto que iba a la parroquia, era acólito.
¿Eras Recuerdo que alcohólico? alcohólico, sí, alcohólico y también monaguillo. Ah, acólito. Acólito, Ok, acólito. ya aclaramos para que Sí, no haya sí. después de Por que... favor, eso sería un Ajá, problema. ajá. Eh, y me sentía muy amado en la parroquia. Recuerdo claramente de niño cuando una vez fue la primera vez que vi ordenaciones, no ordenaciones, sino confirmaciones. Y yo estaba ayudando como monaguillo, como acólito, ¿no? Y me sentí muy amado, me sentí muy amado a ver al obispo que venía por primera vez, o primera vez que yo lo veía en la parroquia, y desde niño sentí que el Señor me llamaba a algo, ¿no? No tenía claro qué, pero sentía que me llamaba a algo. Déjame hacer una pregunta. ¿Eres hijo único o tuviste o eran más hermanos? Fui hijo único por 15 años. Cuando yo Ah, tenía 15 años y medio, nació mi hermano Sergio. bien. Eh, y bueno, ya no soy hijo único, ¿no? Pero lo fui por muchos años. Sí. No, es importante porque sí, como hijo único uno recibe un tratamiento más especial que si es una familia un poco más extendida, ¿no? Exacto, sí, 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 Ajá. éramos una familia pequeña. Ujú. Y bueno, sentía que el Señor me llamaba a algo y no sabía bien a qué, ¿no? Cuando fui adolescente me involucré mucho con la parroquia, fui a algunas catequesis y cuando termino Esto paralelo a tus estudios regulares de primaria, bachillerato, etcétera. primaria, correcto, secundaria, lo Todo esto llamamos en en Lima. Perú, todo esto en Lima, ¿no? Y cuando termino la secundaria decido entrar a la escuela de Derecho, a estudiar Derecho, Derecho y Ciencia Política. Y entré a estudiar Derecho, pero seguía muy conectado a la parroquia y yo sentía muy conectado a la parroquia, a un grupo dentro de la iglesia, participaba mucho con una comunidad y sentía que el Señor me llamaba a algo, pero yo continuaba con mis estudios. ¿Por qué eh, elegiste derecho? Elegí Derecho porque desde niño sentía que me gustaba el tema de advocate, ¿no? La advocacía, la litigación, sentía que me llamaba mucho la atención La defensa, o la sea... defensa legal. Ujú. Estaba entre estudiar psicología o estudiar derecho y bueno, decidí estudiar derecho y la verdad es que nunca terminé derecho, nunca me arrepentí de haber estudiado derecho. Ujú. Me siento que es algo que de alguna manera me ha ayudado a desarrollarme, ¿no? No solo como persona, sino que siento que ayuda a mucha gente como abogado, Como que eso abogado. lo vamos a hablar un poco más adelante. Estando en la escuela de Derecho, entré a trabajar como practicante, como asistente legal a un estudio que es el estudio más grande del Perú. Lo era en esa época, no sé si lo seguiré haciendo, como practicante y la verdad me iba bien. Tenía una pareja, tenía una enamorada con la que salía, trabajaba en ese estudio, me iba bastante bien en la universidad, tenía muy buenas calificaciones, pero sentía que el Señor me llamaba y me llamaba y me llamaba algo. Y no fue sino hasta una vigilia pascual del año 2000, que yo sentí que el Señor me llamaba a dejarlo todo y entrar al seminario, ¿no? Yo estaba en mi terminando mi tercer año de Derecho en A ver, Perú. espérame, porque hay muchos jóvenes que nos están viendo y seguro dijeron, este se volvió loco. ¿Cómo que ya teniendo una carrera además que es una carrera muy prestigiosa? Bueno, todas las carreras son prestigiosas, pero me refiero, y de repente dice, voy a dejar todo para seguir al Señor. ¿Cómo fue que llegaste a esa decisión? Fue todo un ¿Tenías un director camino. espiritual Tenía un director. oíste una voz del cielo que te decía, Jean-Pierre? No, yo pertenecía a un grupo de la Ok. parroquia, estaba muy unido a una comunidad, estaba creciendo en la fe. Ujú. Con ese grupo nos reuníamos para la Eucaristía, escuchar la palabra, etcétera, ¿no? Pero aparte tenías la enamorada. Aparte tenía mi Bueno, no pareja, aparte, pero la tenías. sí, Ajá. tenía mi pareja y bueno, trabajaba, me iba bien en los estudios y fue todo un proceso, yo creo que fue casi un año, ¿no? Esto que iba en mi cabeza y no fue sino hasta esa vigilia pascual, que yo Eh, finalmente, yo diría que esa vigilia pascual me dio la fuerza de poder decir, ok, sí, con miedo, pero bueno, si el Señor me llama a esto, lo Mira, hagamos. yo soy muy preguntón. En ese año de discernimiento, ¿tu pareja sabía que tú andabas pensando en la vida sacerdotal o era No casi un porque, secreto? no porque no era algo era, digamos, una idea que venía a la cabeza y yo la desechaba. Decía, eso no es para mí, esto es para otros, ¿no? La vida consagrada, etcétera, eso no es para mí, lo mío es la abogacía. Es para los feos. Yo soy No, guapito, así que yo... no sé si para los feos, pero no es para mí, eso es para otros. Y tú lo dijiste hace un minuto, ¿no? Suena como una locura, ¿no? Y a mí me dijeron varias personas, me dijeron, tú te has vuelto loco, ¿no? O sea, eso no tiene ningún sentido. Si te está yendo bien, te gusta lo que haces, te gusta la abogacía, te va bien, ¿por qué dejarlo todo, no?
¿Y te gustaba tu enamorada? Sí, me gustaba mucho, era una muy buena chica, ¿no? Era muy buena chica, lo es seguramente. No tenemos mayor contacto ahora, pero estoy seguro que lo es. Y bueno, en esa vigilia pascual sentí que el Señor, fue una vigilia pascual para mí, fue una noche diferente, ¿no? En medio de la vigilia pascual, cuando rezamos eh, la, el pregón pascual, ¿no? Ujú. Y habla del paso de la muerte a la vida, ¿no? El pueblo de Israel que sale y sale al desierto y las alabanzas, etcétera. Yo sentí que el Señor me llamaba a eso, ¿no? Me llamaba a arriesgar por Él, ¿no? Que era lo que me daba miedo, yo decía, pero voy a dejarlo todo, etcétera. Me animaba y fue en esa vigilia cuando yo realmente creo que tuve la fuerza de decir, ok, si tú me llamas a eso, Señor, bueno, ahí vamos, ¿no? Y decidí pues terminar el tercer año de Derecho e irme al seminario, irme a estudiar filosofía. En esa época mi familia un poco que no lo entendía, ¿no? Decía, pero ¿cómo? Bueno, poco a poco lo tuvieron que Pero no se asimilar, ¿no? opusieron. No lo entendían, pero vamos. Bueno, Te hago esta pregunta porque yo sé de vocaciones, por ejemplo, para la entrada al seminario, de algunas familias que tajantemente han cortado ese llamado y dicen, no. Yo sé incluso de un papá que en una ocasión a un chico que estaba pensando, le dijo, yo te compro el coche que tú quieras, pero tú no te me vas al seminario. ¿Qué coche quieres? Y el chico, para ver si realmente la cosa funcionaba, le pidió un Mercedes, no sé cuántos miles de dólares, y el papá se lo compró. Y el chico no entró al seminario. bueno, habían tentaciones, definitivamente surgían problemas, etcétera. Sí, había familiares que me decían, piénsalo bien, pero no, nunca nadie trató de disuadirme de una manera pues tan radical, diré yo, ¿no? Y bueno, yo ya había estudiado algunas clases de lógica y filosofía como parte de la Escuela de Derecho, así es que entré al seminario para comenzar con la filosofía y fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Vivir en el seminario, fue una experiencia difícil, ¿no? Dejarlo todo, dejar un poco la comodidad de la casa, la familia, etcétera, fue difícil mudarse a un seminario, ¿no? Pero yo creo que fue un tiempo extraordinario, ¿no? El seminario para mí fue un tiempo de discernir y bueno, no estaba del todo claro sobre el llamado del Señor y bueno, decidí dejar el seminario y continuar la escuela de Derecho. A mí hubo algo que el rector me dijo cuando empecé a conversar con él sobre esta idea de entrar al seminario, que fue, tú arriesga por el Señor y el Señor te dará el 100 por 1 y tú lo verás. Y yo realmente le creí lo que me dijo. Yo recuerdo claramente que mi madre me decía, reserva tu matrícula. En Perú, reserva tu matrícula significa, tú dejas el tercer año, reservas tu matrícula y si regresas después, continúas con el Continúas. cuarto, quinto. Ajá. Además que yo estaba parcialmente becado por las calificaciones que tenía, en fin, eso te ayuda a reservar la matrícula, todo eso. Y mi respuesta fue, mamá, no, yo no reservo nada, porque si el Señor me llama a esto, yo me siento llamado a arriesgar por Él, ¿no? Quemo todas mis naves. Exacto, y mamá no lo entendía, decía, pero yo lo pago. Y él decía, no es un tema del dinero, es un tema de convicción. Yo siento que el Señor me llama a arriesgar por Él y yo siento que no me vaya a defraudar. Y así fue, yo me fui sin haber reservado la matrícula y al seminario y bueno, cuando decido regresar a la universidad hubieron dificultades, ¿no? Pero el Señor definitivamente salió airoso en todas esas dificultades. Sí. No, está bien. Solamente me interesa mucho este punto que tú mencionas, porque nos ven muchos jóvenes, Jean-Pierre, chicas y chicos. El seminario no quiere decir que te cierran la puerta y ya no hay marcha atrás. O sea, tú usaste una palabra que me gusta mucho que la amplíes. Es un tiempo de discernimiento. Así es, el seminario es para eso, ¿no? El seminario ¿Qué es discernir? Porque hay gente que la palabra española discernir no la usan. suena un poco griega, ¿no? Ajá. Discernir es básicamente un tiempo en el cual a través de la oración tratar de escuchar y tratar de interpretar a lo que a uno lo llama el Señor, ¿no? Correcto. Escuchar un poco la palabra del Señor. Y el seminario es un buen lugar, es como un desierto, ¿no? Recuerdo que uno de mis formadores decía, el seminario es como el desierto de Israel. El pueblo de Israel tuvo que salir 40 años, así uno tiene que salir un tiempo al seminario para escuchar su voz. Yo entré al seminario, éramos 12 los que entramos del preseminario al seminario y de los 12 se ordenaron 2. Los otros 10 no fuimos ordenados, pero para eso era, ¿no? Fue un tiempo de Claro. escuchar la palabra de Dios, crecer en oración, etcétera, un tiempo extraordinario. Entonces, ¿tú le recomendarías a estos jóvenes que te están viendo, aquí los tienes enfrente de ti, que si sienten una inquietud en cuanto a una posible vocación a la vida consagrada al sacerdocio o a una orden religiosa que pueda verte como hermanos, es bueno que lo hablen con un director espiritual y quizá prueben este discernimiento, ¿verdad?
definitivamente el primer paso es buscar un guía espiritual para poder caminar de la mano, porque discernir no es fácil, discernir humanamente es muy difícil, ¿no? Pero con un guía espiritual que uno lo puede llevar de la mano para poder ver a qué lo llama el Señor es básico, ¿no? Y lo segundo es a no tener miedo, como decía el Papa Juan Pablo II, no tener miedo, ¿no? Es importante porque humanamente da miedo, humanamente uno tiene miedo de lo que le espera en el seminario, de los cambios, de todo todo lo que conlleva la vida ya después o el seminario o la vida de ordenado, ¿no? Y lo importante es no tener miedo, creo yo, ¿no? O sea, arriesgar, y como te decía antes, en mi experiencia, arriesgar por el Señor ha sido pues extraordinario, porque yo he visto cómo el Señor me ha dado el 100 por 1. No reservé la matrícula esa vez, sin embargo, ahora viéndolo en retrospectiva, veo que el Señor no solo me permitió terminar la carrera, sino además pude estudiar la maestría, pude estudiar el doctorado en jurisprudencia, pude ser abogado en Perú, ahora soy abogado en los Estados Unidos, etcétera. Me ha dado mucho, yo arriesgué un poquito y el Señor me ha dado mucho, mucho más de lo que yo arriesgué. Entonces, mi consejo para las personas que tienen, así sea una pequeña semilla o así se les cruce ligeramente por la cabeza, ¿será que el Señor me llama a eso? Es eso, buscar un guía espiritual, un director espiritual, un presbítero que lo lleve de la mano para ver si realmente el Señor los llama a esto. Ujú. Entonces, vuelves a tus estudios, vuelves a tu familia, Así es. continúas tus estudios. Oye, y yo soy muy preguntón. ¿Y la enamorada de 3 años qué pasó con ella? ¿Ahí quedó o la retomaste también? No, hay que esa relación. Pero después, bueno, conocí a otras chicas, regresé otra vez. Arrancaste con otra nueva enamorada. Regresé otra vez, digamos, a la vida No hubo reciclaje. regresé a la vida normal de, Claro. de un muchacho joven, que es salir con amigos, tener una pareja, etcétera, ¿no? Y terminé, me gradué como bachiller en Derecho en el Perú y después obtuve mi título de abogado, o sea, me colegié, así lo decimos en Perú, fui admitido al Colegio de Abogados de Lima eh, y que fue pues 3 años después de haber dejado el seminario, ¿no? Ujú. Después de ello, decido venir a los Estados Unidos para hacer una maestría en Derecho. Yo estudié en la Universidad de Florida mi maestría en Derecho Comparado. Y antes de venir acá a hacer la maestría, trabajaba en un estudio de abogados bastante prestigioso en el Perú, ¿no? Y mi idea era, bueno, considerar regresar a trabajar en ese estudio de abogados. Pero tuve una experiencia interesante. La Universidad de Florida está en Gainesville, en centro norte de la Norte Florida. de la Florida. Ujú. Y yo ahí hice prácticas postprofesionales con un abogado de inmigración. Y este tema de inmigración me tocó tanto, me tocó de manera tan profunda. Recuerdo que eran 2 abogados en la oficina en esta firma legal, una firma pequeña, 2 abogados, 2 asistentes, 3 asistentes, y yo era el único bilingüe en toda la firma, ¿no? Y yo ayudaba al abogado a traducir y lo ayudaba en muchas cosas y veía el sufrimiento de la gente, ¿no? Y de repente sentía, ¿será que el Señor me llama a esta rama legal, ¿no? Que es el derecho migratorio, tan compleja, por cierto, tan difícil, un tema tan complicado en los Estados Unidos? Y bueno, terminando la maestría, decidí estudiar el doctorado en jurisprudencia. Lo estudié en Stetson, que es una universidad que está Ujú. en la Bahía de Tampa, en San Petersburg. Estudié en 2 años el doctorado en jurisprudencia y de ahí tomé el bar exam de la Florida, lo aprobé y bueno, empecé a trabajar haciendo derecho migratorio, que es lo que vengo haciendo ya hace varios años atrás, ¿no? Vale la pena aquí solamente aclarar un punto que es interesante para la gente que no conoce. Cuando tú tienes una carrera de un país determinado, doctor o abogacía, hay que pasar unos exámenes muy fuertes en Estados Unidos para que te revaliden ese título y puedas tener una licencia en determinado campo, en el caso tuyo como abogacía. O sea, tuviste que hacer toda el bar que le llaman, exámenes. Tuve que tomar el bar exam, pero antes de eso tuve que hacer la maestría, que fue 1 año, y Ujú. después el doctorado en jurisprudencia, que fueron 2 años, ¿no? O sea, fueron 3 años de Ujú. estudio y después estudiar para el bar, que fue un examen bastante difícil. Eh, y bueno, aprobé el bar, empecé a hacer lo que me gusta, que es el derecho migratorio, y otra vez empecé ahí a pensar, ¿será que el Señor me llama al presbiterado? Empecé nuevamente a discernir si es que el Señor me llama al presbiterado. Presbiterado, para que ustedes lo sepan, por si es una palabra que no es muy común, es el sacerdocio, El sacerdocio, así es. que son presbíteros, por eso es que usamos esa palabra tan elevada, ¿verdad? Aquí somos gente muy elegante, que usamos términos muy pomposos. Está bien. Todavía era soltero y había acabado todos mis estudios, entonces pensaba, ¿será que el Señor me llama al ¿Qué presbiterado? edad tienes a ese momento?
más En o ese menos. momento tenía como 33 años más o menos. Digo, te hago esta pregunta porque es 33 años. interesante. Fíjense cómo ya un hombre, o sea, ya no es el chico, el adolescente, sino ya que estamos un hombre que ya ha pasado todos unos estudios y sin embargo vuelve la inquietud a los 33 años. Más o menos 33 años, sí. Oye, esa es una edad un poco peligrosa, Especial, ¿verdad? sí, sí, sí. Esa es la edad que el Señor entregó su vida en la cruz. Pero Sí, bueno, sí, sí. tú volviste a considerar la posibilidad del sacerdocio. Así es, volví a comenzar, digamos, nuevamente un proceso de discernimiento, en este caso ya no para, yo en su momento estuve en el seminario en Perú, sino para la diócesis de Orlando, ¿no? Que es una diócesis extraordinaria. Yo actualmente pertenezco a esa diócesis, el obispo John Noonan es una persona estupenda, el director de vocaciones también, y ellos me ayudaron mucho en este proceso de discernimiento y decidí entrar nuevamente al seminario para, bueno, ver si es que el Señor confirmaba este llamado o no, ¿no? Y entré al seminario de teología, ya que está en Boynton Beach, que es el seminario para toda la Florida, ¿no? El seminario regional, que se llama Saint Vincent de Paul. Una muy buena casa de estudio con muy buenos profesores, a estudiar teología. Y bueno, estudié un tiempo ahí, dejé mi práctica un poco de lado, dejé una abogada encargada Oye, de la una pregunta, oficina. y para esta segunda vuelta al seminario, me imagino que tu familia dijo, este no está loco, está recontra loco. Sí, Ya no bastante. solamente está loco, sino está totalmente y absolutamente loco. Claro, porque ahí estaba dejando, o sea, después de haber estudiado tantos años de derecho, Imagínate la ya maestría, el bar, ya tienes ser tu... abogado, ya En estar Estados Unidos. trabajando, ya y el derecho migratorio, Pepe, es un área legal extremadamente complicada. Vamos a hablar de Después esto. vamos a hablar un poco de eso, pero bueno, entró al seminario, el obispo de Orlando es como un padre en la fe, no solo para mí, sino para todos los seminaristas de Orlando. Y entré al seminario, ¿no? Que fue muy bueno, porque yo creo que si no hubiera entrado siempre me hubiera quedado en la cabeza esto de que qué habría pasado si hubiera regresado al seminario. Y fue muy bueno para confirmar que el Señor me llamaba al matrimonio, ¿no? Especialmente a formar una familia, ¿no? No solo matrimonio, sino una familia que incluye además a los hijos, ¿no? Creo que ese tiempo el Señor me ayudó un poco a aclarar todo esto, ¿no? Pero qué bueno, me gusta mucho esta observación que has hecho para no quedarme yo con esa duda y vivir el resto de mi vida, pudo haber o no pudo. Mejor de una vez aclararlo, si era el sacerdocio, si no era ya dejar los terrenos perfectamente Cerrar discernidos y cerrar de capítulos. Exacto, sí. Bien, Y bien. bueno, dejo el seminario después de haber estudiado teología en San Vicente de Paul, ya pues teniendo claro que el Señor me llamaba a la vida matrimonial, ¿no? Y abierto pues a que el Señor también provea una esposa cristiana, ¿no? Porque no caen del cielo, ¿No no no caen de la los tenías a árboles. ese momento todavía? No, no, no. En el seminario no. Anda, chico, o sea que te lanzaste, digo, bueno, es por aquí donde va la cosa, entonces ahora a ver quién es la pareja, la mujer que Dios tiene para mí. Sí, pasaron un par de años, diría yo, hasta que conocí a mi actual esposa. ¿Cómo se llama? Vivian. Vivian. Sí. Vivian, si estás viendo este programa, te mando un beso aunque no te conozco, porque fuiste la mujer que Dios eligió para Jean-Pierre. ¿Cómo la conociste a Vivian? Nos conocimos en Lakeland, yo vivo en Lakeland, que pertenece a la diócesis de Orlando. Centro de la Florida, para que usted se ubique En el centro de la geográficamente. Florida, muy cerca a Tampa, cerca a Orlando, ¿no? En el centro. Yo, antes de irme al seminario por segunda vez, antes de eso, yo trabajaba con un abogado y vi la necesidad en esa ciudad de Lakeland. No había abogado de inmigración, empecé a trabajar ahí y ya cuando salgo del seminario regreso a la ciudad, que es una ciudad pequeña, pero cuando llego ahí pues no había abogado de inmigración y hasta ahora. Hace poco hubo un abogado de inmigración que estuvo viviendo ahí un tiempo, pero ahora se mudó a California, un muy buen colega, pero la realidad es que es una ciudad pequeña sin agua de inmigración, un poco vi la necesidad y me mudé ahí. Conozco a mi esposa porque ella trabajaba con un amigo mío, ella es médico, trabajaba con un amigo mío, también médico, y mi amigo me contrató o su oficina me contrató para que pueda ver la visa, de la que yo era el abogado, de la que es ahora mi esposa. Y así fue que nos conocimos. ¿De qué nacionalidad es? Ella es peruana, peruana al igual también. que yo, sí. Ajá. Coincidentemente los dos estudiamos... ¿De Lima también? De Lima. Estudiamos en la misma universidad contemporáneamente, en los mismos años, pero nunca nos conocimos en Lima. Ella en la escuela de medicina, yo en la escuela de derecho, pero nos vinimos a encontrar en Lakeland, Florida. De esas no son casualidades, Cristo, incidencias que en el tiempo, el Señor maneja el ajedrez perfectamente bien, Él sabe mover las piezas en su tiempo. Qué lindo cuando le dejamos que Él nos vaya llevando en sus momentos, ¿no?
Así es, así es. Así que Ajá. nos conocimos en Lakeland hace algunos años atrás y yo ya tengo años trabajando en esa ciudad, ¿no? Y ambos vivimos en esa ciudad, no tenemos años Oye, viviendo ¿fue un ahí. flechazo así a primera vista o poco a poco se fueron conociendo? Yo diría que lo segundo, poco a poco nos Poco a fuimos poco conociendo, sí, fue profundizando esa amistad en una relación, a llegar a algo exacto, ya, a un exacto. sacramento. Cambiar la relación de abogado-cliente a amigos, a después empezar a salir juntos como pareja y bueno, sí, ha sido todo un proceso. Ujú. Curioso porque, Sigue siendo todo un proceso. Este punto es muy importante, porque hoy día muchos jóvenes piensan que el conocer a una chica es para ese mismo día meterse en la cama y tener ya una relación íntima sin siquiera pensar en una relación. Pero tú mencionaste algo que vale la pena. Una preparación para un matrimonio conlleva un proceso de conocimiento para discernir si realmente es el uno para el otro, ¿verdad? En cuanto a llegar a un sacramento que es uno de los 7 sacramentos importantísimos. sí, definitivamente ha sido un proceso y curiosamente en la parroquia que te decía donde yo tuve este encuentro con el Señor cuando tenía 20 años en esta vigilia pascual que era mi parroquia, ahí fue donde nos casamos, mi esposa y yo, ¿Quién los casó? hace algunos meses atrás. El obispo de Sicuani, Monseñor Pedro Que Bustamante, estuvo la semana al que pasada. has tenido la semana pasada acá, Ah, yo no sabía, él, si no lo hubiera reclamado. él fue el que tuvo a bien celebrar nuestro matrimonio y lo concelebraron dos presbíteros que fueron seminaristas conmigo, en aquella época cuando entramos al seminario juntos. Qué bonito. Sí, sí. Amigos míos que fueron mis compañeros del seminario y que ahora son presbíteros, son sacerdotes. Oye, ¿y cómo fue que un obispo de Perú te vino a casar? ¿Qué relación? ¿No? ¿Tenías tu amistad con Monseñor Bustamante? Sí, a Monseñor lo conozco hace algunos años. Ajá. Uno de esos presbíteros que celebró nuestro matrimonio, o que concelebró nuestro matrimonio, yo viajé a Arequipa, que era la arquidiócesis donde él trabajaba, donde el obispo trabajaba antes. Yo viajé para su ordenación diaconal y ahí lo conocí brevemente y bueno, después cuando el Papa lo nombra obispo, lo invitamos al centro de la Florida para que venga para conocerlo un poco mejor y ver de qué manera se puede ayudar a la prelatura, Pepe. Tú recordarás que la semana pasada pasaron un video lindo sobre el trabajo que vienen realizando en la prelatura. No, y te digo una cosa, yo quiero aprovechar también este programa para volver a hacer una invitación a apoyar esta prelatura. A mí me tocó el corazón y creo que es una de las obras que realmente vale la pena que apoyemos a un pastor que está trabajando a 3,000 y pico metros y que tiene un rebaño tan hermoso como el que nos comentó Monseñor Pedro, ¿verdad? Sí, te llevo a Al ti. final, prepárese, porque al final le voy a echar a usted una petición. Pero bueno, él es el que te casa y aparte dos seminaristas que ya son sacerdotes. Sacerdotes concelebraron con él. Sí. Es para que no quedara duda, no hubiera, o sea, 3 sellos ahí. Sí, ¿cuántos presbíteros se requieren para casar a un ex seminarista? Usted sabe que de los 7 sacramentos, el sacramento del matrimonio es el único que no nos da el sacerdote, sino que se lo da el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Y lo que hace en este caso el obispo es Lo ratifico. Sí. ratificar esa decisión. Por eso es el único sacramento Es donde, testigo, sí. fíjese, de los 7 es el único que no es dado por un sacerdote. Todos los demás tienen que ser, bueno, un diácono puede casarse. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de eso más adelante. Así que te casas con Vivian. Con Vivian, así es, así es, así es. Ajá. Me caso con Vivian. Nos ¿Cuánto casamos en tiempo Lima. tienes de casado, chico? Tenemos unos cuantos meses. Nos casamos este año 2017. ¿Y todavía siguen casados? Y todavía seguimos casados. No, le hago esta pregunta por el mismo comentario que dice, hoy día la gente ya no se casan. El matrimonio no es fácil. Después de unos meses ya dices tú eso. Después de unos días, diría eso. Vivian, creo que voy a ir a un break. No, tengo que ir a unos breves mensajes, pero es muy interesante. Vamos a oír más ya de Jean-Pierre. Vivian, unos meses, pero yo sé que van para muchos. ¿Sabe cuántos años, Vivian? Tuve yo la fortuna de tener a mi esposa, 54. Amén. Ella pasó al cielo el 31 de mayo. En junio hubiéramos cumplido 55 años y créeme, también tuve yo en mi matrimonio por culpa mía, momentos en que gracias a Dios ella me aguantó. Así que Vivian, no te muevas porque vamos a sacarle la verdad aquí a Jean-Pierre. Vuelvo enseguida con ustedes. Quédense conmigo.
esa música que oyen de fondo, no, es un vals peruano. Eso me sonó a mí como algo andaluz. Ya mi Españolizado. sangre española empezaba a moverse. ¿Eh? La- Jean-Pierre. Vivian está ahí. Así que el matrimonio no es fácil. No, el matrimonio no es fácil, hay que trabajarlo mucho, ¿no? No, es que estás diciendo una gran verdad. Miren, yo lo apoyo. Es una etapa hermosísima de la vida, pero que no le pinten a usted un cuento color de rosa, que le digan todo va a ser siempre, no habrá problema, besitos, mi vida. No, es como el vino, hay que ir llevándolo y el tiempo lo va ayudando a madurar. Has dicho una gran verdad y creo que hay que poner las cartas sobre la mesa. Así que, chicos, piénsenlo bien, hay que ver si es la vocación de Dios, porque hay que trabajar a partir del momento en que se nos da la bendición, de ahí hay que continuar madurando en esa relación. Sí, yo a esas alturas y después de haber vivido no en uno, sino en dos seminarios y haber un poco experimentado lo que es el seminario y la vocación sacerdotal, etcétera, yo creo que ni el matrimonio es fácil, ni el presbiterado es fácil, ni la vida de seminarista es fácil, ni la vida de soltero es fácil. En realidad, todo es un combate, ¿no? El combate del cristiano, el combate de la conversión, el combate de la fe, incluye sacrificios, incluye combates, etcétera. Y no, definitivamente el matrimonio no es fácil, como tampoco es la vida de presbítero, etcétera, ¿no? Pero el matrimonio es una vocación lindísima y extraordinaria, ¿no? Es una vocación. Lindísima, es una vocación, el matrimonio Bueno, es una vocación. simplemente hay que oír al Papa Francisco, por decir al Papa que en este momento tenemos, ¿verdad? Él ha dicho, mire, en el matrimonio incluso puede llegar momentos en que hay desacuerdos. Y la recomendación que ha dicho el Papa Francisco, él lo ha dicho, dice, mire, tírense los platos, pero después sigan el consejo de la Biblia, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Sí, Se pueden arreglar las cosas. sí, siempre. Puede haber... Mi esposa y yo, hubo momentos, yo lo confieso, está en el cielo y sé que estaba escuchándome, hubo momentos que estábamos en desacuerdo, pero aprendimos que se puede estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Sí. Y decir, dejemos esto en paz, vamos a pensarlo, hablar y después resolvemos. Pero no llegar a lo que sí es una tragedia. Yo sí considero, con todo respeto, yo sé que en el caso tuyo lo has vivido, de un divorcio. Desgraciadamente hoy día hay muchos, ojalá hubiera menos. Pero bueno, estás casado con Vivian, ya tienes tu carrera, ella tiene su carrera de médico, están viviendo en Florida. Vivimos en la Florida, ¿Y sí. qué pasa? Y bueno, yo hace algunos años atrás, como te comentaba, el obispo, lo hacen obispo a Monseñor Bustamante, que tú lo viste la semana pasada, que estuvo por acá. Y de alguna manera sentí que el Señor me llamaba a involucrarme con la prelatura, ¿no? Así es que... ¿Tú en eh, Florida? yo en Florida ¿Y él allá en las los montañas, Andes? en las montañas de Perú, así es. Así es que le mandamos una carta y le invitamos para que venga a la Florida, para que visite y ver de qué manera se podía ayudar. Y bueno, tuvo la amabilidad de venir a la Florida, ¿no? Y bueno, eso ha sido hace casi 3 años atrás y desde ahí que hemos empezado a ayudar mucho a la prelatura. El obispo me ha nombrado el representante de la prelatura en los Estados Unidos. ¿Eres tú el representante de Monseñor Bustamante de la prelatura aquí en Estados En Unidos? los Estados Unidos, sí. ¿Te puedo dar la mano y decirte qué honrado me siento de tenerte acá? No, te lo digo en serio, qué bueno. El honor es Me mío. encanta eso de que haya alguien que está en otro país y sin embargo está decidiendo, en el llamado del Señor, apoyar a esa obra de Dios a miles de kilómetros, a miles de millas. Sí, yo lo veo también como un llamado, ¿no? Algo, fue curioso, fue más de una cosa, ¿no? Fueron varias cosas que sucedieron a la vez, ¿no? Fue este amigo presbítero que yo fui a su ordenación y me dijo, ¿te acuerdas que te presenté al vicario general? Lo han nombrado el Papa Francisco lo ha nombrado a Sicuani como obispo. Y dije, sí, me acuerdo remotamente, qué simpático. Y después a los pocos días me dice, el otro amigo sacerdote me dice, nos hemos ido a un viaje a Israel y entre los que han venido en ese grupo de sacerdotes y el arzobispo de Arequipa y el obispo de Sicuani, él ha venido, nos ha acompañado y una de las cosas que más me han tocado el viaje ha sido su experiencia de lo difícil que fue mudarse de la arquidiócesis de Arequipa, que es una ciudad grande, etcétera, a la prelatura de Sicuani con muchos problemas, más frío, etcétera, ¿no? Pero como el Señor también lo viene ayudando en eso, ¿no? Y de repente hablo con una amiga de la universidad y resulta que él es su tío. Y yo decía, pero este nombre empieza a sonar como que ya demasiadas veces, ¿no? Así es que cuando le invitamos, viene a la Florida y bueno, no sé, yo me sentí un llamado especial por la prelatura, al punto que yo ya he visitado varias veces la prelatura, el obispo me ha nombrado su representante en los Estados Unidos y lo que hacemos es trabajar un poco para ayudar a la prelatura, buscar fondos, no solo fondos, sino ahora, por ejemplo, estamos preparando la misión médica
médicos para que vayan a la prelatura de Sicuani para ayudar a estos adultos y niños. Déjame, te hago una pregunta que se me pasó a hacerle a Monseñor, la tenía yo en el, pero esta mente loca a veces no. Yo le iba a preguntar si en la prelatura hay posibilidad, por ejemplo, de chicos o chicas o gente de edad, digo de edad, no me refiero de ancianos, juventud acumulada es el término, que quieran servir por un tiempo como voluntarios. ¿Hay posibilidad si uno paga, obviamente, sus gastos, de poder pasar un tiempo apoyando a Monseñor Bustamante allá en Sicuani? Definitivamente, la ¿Sí? prelatura no solo requiere mucha ayuda, actualmente ya tiene algunos misioneros seglares o no seglares. Ahora va una visita de médicos que irán por allá. Sí, estamos organizando la primera visita de médicos. Hay muy pocos especialistas en la prelatura, hay pocos médicos, hay algunos residentes, pero hay muchas necesidades de diversa índole, ¿no? El año pasado organizamos la chocolatada para los niños especiales. Hay una casa con 100 niños La especiales. chocolatada. Chocolatada en Perú se conoce a llevarle chocolate caliente y panetón a los niños para que se diviertan, payasos, en fin, a niños especiales. La prelatura trabaja con niños especiales, tiene 2 casas, una que tiene más de 100 niños especiales, disabilitados, desde malformaciones físicas, autismo, síndrome de Down, labio leporino, etcétera, ¿no? Y ver la sonrisa de estos niños ya era por sí una gratitud. En realidad la bendición es para mí, soy yo el que tengo la bendición de Dios que me permite poder ayudar a esta causa que es la prelatura, ¿no? Que es extraordinaria y el trabajo que viene haciendo Monseñor es lindo y venimos haciendo varias cosas, ¿no? Realmente se requiere mucha ayuda para estos hermanos muy necesitados de ahí. Especialmente ahora lo que estamos haciendo es un programa para apadrinar seminaristas. Una familia americana que rece por un seminarista y también que le pague los estudios y que el seminarista rece por la familia y que ojalá la familia pueda estar presente al día de la ordenación. En fin, tenemos muchos proyectos Seminaristas para la prelatura. Sí, Estamos hablando de... Correcto. Actualmente ok. la prelatura tiene 15 seminaristas y 15 seminaristas. 15 seminaristas y el obispo quiere que haya más, pero hay recursos limitados, ¿no? Para poder formarlos. Y hay seminarios que están cerrando porque no tienen ni 2. Exacto. Aquí están siendo vocaciones naciendo allá donde los cóndores vuelan por arriba. Sí, entonces venimos trabajando mucho, bueno, con la prelatura y yo un poco ayudo a la prelatura como mi tiempo libre, por así decirlo, y el resto de mi tiempo, pues yo, como ya hablábamos antes, soy abogado de inmigración y mi área de especialización es la defensa de deportación, Pepe, que es una rama dentro del derecho migratorio bastante compleja, bastante difícil, ¿no? Yo litigo muchos casos de deportación en las cortes de inmigración, primariamente en la corte de Orlando, pero bueno, también en otras cortes, y es un tema bastante complicado Hoy actualmente. quiero hablar un poco de esta situación de inmigración, pero quiero volver a algo que no has mencionado porque creo que vale la pena. Dentro de tu vida matrimonial, también se está contemplando, estás en el proceso de recibir una orden en la iglesia que es el diaconado. Sí, yo ¿Lo sabe Vivian o estoy abriendo un secreto? Lo sabe. Ah, bueno, menos mal que no estoy aquí. Recordemos que para el diaconado permanente requiere la esposa tiene que estar de acuerdo. De acuerdo, ¿usted sabe eso? Sí. Sí, a la esposa le preguntan si está de acuerdo y yo sé de casos en donde la esposa ha dicho no y no ha habido diaconado. ¿Verdad? No es nuestro caso, Vivian está de acuerdo, ella sabe. Bueno. Antes del matrimonio ya sabía que yo venía, ya terminé la teología, después en el seminario, seguí las clases necesarias para terminar la formación teológica. Estando en el seminario, comencé a estudiar Derecho Canónico en la Universidad de Louvain, en Bélgica, pero actualmente he dejado las clases de Derecho Canónico un poco de lado por la falta de tiempo. Espero en algunos años, en el futuro, retomarlos. Me parece muy interesante el Derecho Canónico. Sí. ¿Y cuándo sería esa posible ordenación como diácono? Bueno, soy considerado ahorita candidato al diaconado, ya terminé la teología y me siento llamado a encardinarme y trabajar para la prelatura, ¿no? Que es lo que vengo haciendo ya hace un tiempo atrás. Y el obispo ya ha expresado su intención de ordenarme el próximo año. En el 2018. 2018, sí. Allá. Él está considerando, le ha preguntado... No te pregunto porque yo quiero estar. Le ha preguntado... Me estoy invitando. Por así favor. que... Le preguntó el obispo de Sicuani al obispo de Orlando si había algún problema que me ordene en Orlando y el obispo de Orlando dijo que no hay ningún problema, así es que probablemente la ordenación sea en Orlando. Mira, bueno, era el pretexto que estaba yo buscándome para ir a Sicuani, pero bueno, ya Dios me dará la oportunidad de ir a visitar a Monseñor allá arriba. Sí, definitivamente. Y bueno, déjame ahora ir a un punto porque el tiempo se nos va volando y tú has tocado un tema que nada más se menciona y a la gente se le ponen los pelos de punta que se llama inmigración. Es un problema mundial.
No es solamente un problema que lo vivimos muy fuertemente en Estados Unidos de Norteamérica. Este es un problema mundial. En nuestra América hay serios problemas también de inmigración. O sea, cuando hablamos de inmigración, no nos estamos refiriendo exclusivamente al fenómeno norteamericano. Cuéntanos qué es inmigración, qué es lo que hace un abogado y cómo tú ves la situación de inmigración en general. Bueno, el derecho migratorio se divide básicamente en 4 áreas, que es la parte de peticiones familiares, la parte Peticiones familiares. cuando un familiar, ciudadano residente, presenta una petición a la Oficina de Inmigración para poder ayudar a que inmigre un familiar. Eso se llama inmigración familiar, ¿no? Después está la... Déjame profundizar porque es importante esto. Cuando una persona pide a los más cercanos, digamos, por ejemplo, un hijo a los padres o un Correcto. padre a los hijos, es una petición de un parentesco muy cercano. Sí, eso se O llama... sea, yo no puedo pedir a un sobrino, por decirlo, No ¿no? existe esa categoría. Hay categorías, la categoría primaria que se llama familiar inmediato, Ok. que es la petición de esposa a esposo, de hijo mayor de 21 o 21 o más a padres, o de padres a hijos menores de 21, ¿no? Y después entramos a las categorías. Está la categoría de hijos de residentes, esposos de residentes, hermanos de ciudadanos e hijos de ciudadanos mayores de edad, ¿no? Esas son las categorías familiares. Todo eso es considerado la parte de derecho de familia migratoria, ¿no? La otra parte es la parte de los asilos, que es un área bastante compleja, ¿no? Asilo. La otra parte es la parte... Pero asilo, aquí estamos hablando de razones políticas. No necesariamente, ¿No? hay diversos tipos de persecución. Mucha gente cree eso, ¿no? A mí me ha pasado que varios mexicanos me dicen, pero no hay asilo para los mexicanos. Y yo le digo, qué raro, porque yo he ganado muchos asilos para mexicanos. La persecución no tiene que ser solamente políticamente. Por ejemplo, hay persecución por ser minoría sexual, eso no tiene nada de político y también es una persecución válida. Hay persecución por ser miembro de un grupo. Recordemos, por ejemplo, allá en Ruanda, cuando los Tutsis perseguían a los Hutus, ¿no? En fin, el asilo incluye no solamente el tema político, incluye varias cosas y es bastante Muy complejo. interesante. Es una ley legal bastante compleja. Está el tema de la defensa de deportación, que es Es una, la tercera la tercera área. rama, sí, y la cuarta que es considerado... Explícame un poquito la tercera. defensa de deportación ya es cuando una persona la han puesto en proceso de deportación. Puede ser que sea una persona que nunca tuvo estatus en los Estados Unidos, llamada también indocumentados. Puede ser una persona que tuvo estatus, que estuvo con visa de trabajo, visa de turista, visa religiosa, visa humanitaria, la visa que sea, y lo ponen en proceso de deportación. Pero esto no se limita a Estados Unidos. Puede ser también en otros países, existe también este tipo de casos. Hay procesos de deportación en otros países, pero yo ejerzo en los Estados En Unidos. Estados ¿no? Unidos, Sí. correcto. O también puede ser proceso de deportación a residentes. Personas que son residentes y por diversos motivos ahora les están comenzando un proceso de deportación para quitarles la residencia, ¿no? Esa rama se llama defensa de deportación y la defensa se hace en la Corte de Inmigración. Las Cortes de Inmigración solo ven casos de deportación, ¿no? Son jueces federales administrativos. Hay muchas cortes en los Estados Unidos, en la que yo mayoritariamente litigo, es en la de Orlando, que hay 7 jueces. Y la cuarta rama es lo que se llama inmigración por negocios o por trabajo, ¿no? Gente que viene a invertir, la visa inversionista, la visa H por trabajo, en fin. Yo veo todas las ramas, pero el área en que más me he especializado es en la parte de defensa y deportación, que es la parte que siempre me ha llamado más la atención y lo que vengo haciendo hace mucho tiempo atrás, que es la defensa y deportación, ¿no? Ujú. Ahora, tú estás trabajando básicamente en los Estados Unidos de Norteamérica, Sí, sí. que es un país que se ha hecho a base de inmigración. Correcto. Tengamos en cuenta que Estados Unidos ha tenido durante su historia oleadas de inmigración. Aquí llegaron los polacos, aquí llegaron los alemanes, Los bueno, en fin, italianos, sí. Estados Unidos es un mosaico de muchísimas razas y culturas que han llegado a este país. Pero, por ejemplo, nos ven muchísimo en Latinoamérica. Sí. Este programa lo ven muchísimo en Latinoamérica, incluyendo España y Canarias. ¿En Latinoamérica también hay problemas de inmigración? Sí, claro, hay fenómenos que se han presentado, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era joven mucha gente inmigraba a España. Ahora pasa al revés, mucha gente de España regresa a Perú, porque la economía de Perú en ciertas ramas o en ciertos ámbitos puede estar mejor que España. Tú sabes que eso pasó también, por ejemplo, con Ecuador. Hubo una época en que hubo muchísimos ecuatorianos que se establecieron en España. Ahora que España está en una situación crítica, y que, sí. están volviendo a Ecuador porque se encuentran más oportunidades en el país del cual salieron. Ahora se están reubicando en Ecuador, Exacto. por decirte un caso. Pero bueno, acá en Estados Unidos tenemos una realidad, ¿no? Que es la realidad que la última reforma migratoria fue la del año 86. Han pasado pues muchísimos años y se especula, porque no hay números exactos, que hay pues 15, 16, 14 millones de personas que no tienen estatus migratorio en los Estados Unidos, ¿no? Lo que crea un problema. Estamos hablando básicamente de que una persona de cada 10
no tiene estatus migratorio, ¿no? En ese país, ¿no? Y que es un problema pues que es por un lado bastante duro y bastante sensible, ¿no? Familias que se separan, procesos de deportación, ¿no? Ahora con las nuevas políticas de la administración del presidente Trump, las cosas han cambiado, como todos lo sabemos, han cambiado, se han puesto bastante más duras. Durante la época de Obama, para bien o para mal, tuvimos muchas alternativas que la administración de Obama, de manera muy razonable, a mi parecer, muchas herramientas que nos dieron nosotros abogados para poder ayudar a personas, ¿no? Y que un poco esta nueva administración las ha ido quitando, ¿no? Como fue, por ejemplo, el DACA, que sabemos que el presidente Trump ya comenzó el proceso para eliminarlo. O hubo algo que pasó el presidente Barack Obama que fue muy interesante durante su administración, que fue en inglés se dice prosecutorial discretion, la discrecionalidad de la deportación. Básicamente, el Departamento de Homeland Security lo que hizo fue establecer prioridades y 3 tipos de categoría. Tú eres categoría 1, tú eres categoría 2, tú eres categoría 3 o tú no eres categoría de deportación del todo, ¿no? Entonces, básicamente, ya en la Corte de Inmigración, si una persona no era prioridad de deportación, la administración permitía que esos casos se dejen de lado. Muchas veces la persona se podía quedar con el permiso de trabajo, año por año, de manera ilimitada. Pero bueno, son cosas que han ido cambiando, ¿no? Es muy lógico deportar prioritariamente a los que han cometido delitos, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta administración ha cambiado y se han venido tiempos difíciles en realidad para los inmigrantes y también para los abogados de inmigración. Claro. Ahora, Jean-Pierre, es muy real lo que estás tú comentando, la situación de Estados Unidos. Yo quiero volver un poquito, te digo, a una visión global en la situación, desde el punto de vista, digamos, de lo que la Iglesia nos enseña como la doctrina social de la Iglesia. Quiero hacer claro que el comentario que voy a hacer no tiene en absoluto ninguna connotación política, no quiero entrar en política en este programa, pero yo creo que todos los países del mundo, en cierta forma tienen que regular las inmigraciones. No creo que existe ningún país, tú me lo corriges, que diga, aquí no hay fronteras, venga quien quiera. ¿Existe algún país que diga, venga el que le pegue la gana, aquí? Yo sé que hay países que están más abiertos por su necesidad. Creo que hubo un tiempo, por ejemplo, que en Australia necesitaban gente, eran mucho más abiertos a considerar gente que quisiera. Pero aún así, la gente que quería aplicar para Australia tenía que llenar una serie de papeles y requisitos. Un proceso. Entonces, mi pregunta es, Jean-Pierre, yo creo que la regulación migratoria en cierta forma es legítima. Sí, totalmente. Es legítimo, o sea, Sí, entra dentro de lo que pudiéramos llamar dentro de la Iglesia lo que es su doctrina social, que es la justicia, ¿no? O sea, un país tiene legítimamente derecho, vamos a ponerlo, de establecer ciertas normas migratorias para poder controlar ese flujo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, definitivamente cada país pues establece sus leyes y sus reglas, ¿no? Para que una persona inmigre, ¿no? Además, como las administraciones, tanto la de ahora como la anterior o como la anterior vienen haciendo en la frontera, el tema de la inmigración no solamente pasa por el tema de las personas entrando, sino hay un tema de narcotráfico, tráfico humano en la frontera. Las fronteras tienen que estar resguardadas. Yo no me imagino un abogado de inmigración, a un colega mío acá en los Estados Unidos que piense que se debe abrir la frontera y que entre quien sea. No, para nada. La inmigración definitivamente debe estar controlada, pero la realidad de nuestro país Estados Unidos, es que es un país formado por inmigrantes y que hay familias que vienen acá hace muchos años aportando, que tienen familias, hijos americanos, muchos de ellos esposos americanos y que, como tú dices, la doctrina social de la Iglesia que también llama un poco al amor, ¿no? Llama un poco a la caridad, ¿no? Que de alguna manera se tendría que buscar darle algún tipo de solución legal, especialmente a las familias que han pagado pues, impuestos, que han respetado la ley, que se han enraizado, que han contribuido a este país, ¿no? Hay muchas personas que han contribuido y pues ese es un factor que también se tiene que tomar en consideración, ¿no? Otro ejemplo que tenemos, que creo que lo conocemos muy bien, por ejemplo, la situación que España está viviendo, ¿no? Hay un flujo enorme de África que quieren emigrar por razones perfectamente entendibles, el hambre que se vive en África, y esta gente en desesperación quieren buscar otros horizontes. O sea, hay que entender que hay razones muy profundas y muy dolorosas para nosotros de entender que la gente que quiere salir de su país no lo hace porque ya no quiera vivir en su país, lo hace porque no puede vivir en su país, no tiene el sustento para ni él ni su familia. Ahora, desgraciadamente hoy día con la globalización que tenemos y que hoy lo conocemos todo al segundo, vemos todos estos fenómenos de inmigración, ¿verdad?, que se dan en tantas partes, no solamente en Estados Unidos. Ahora, una pregunta. Yo creo que
una persona debe de intentar primeramente buscar una situación legal para moverse, ¿no? Que sería el Definitivamente. caso ideal, aunque parece muchas veces como imposible. O sea, tratar de hacerlo legítima, legalmente, para no tener en el futuro situaciones como que estamos viviendo, de estos millones de gentes que están casi no quieren salir de la casa porque tienen miedo que les caiga encima la policía y los lleve a una cárcel y los boten. Sí, son tiempos difíciles, como tú decías. La historia nos muestra que todo es cíclico, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era muy niño, la gente hablaba de Venezuela, inmigrar a Venezuela, los peruanos iban a Venezuela a trabajar en la época del boom petrolero y ahora es al revés. Perú recibe inmigrantes venezolanos, sabemos perfectamente la realidad de Venezuela actualmente, ¿no? Y así pasa en diversos lugares. Definitivamente, si alguien me pregunta, la inmigración ilegal, por así decirlo, o entrar a un país sin autorización o quedarse más tiempo de lo autorizado, crea todo un abanico de problemas, ¿no? Que lamentablemente esos problemas más adelante pues traen consecuencias, ¿no? A veces muchas personas son consecuencia de sus errores, por así decirlo, ¿no? El comentario que voy a hacer en ningún momento que estoy apuntando al dedo a nadie, pero quiero decir una cosa. Una persona, por ejemplo, que toma el riesgo de entrar a un país, el que sea, sin los papeles necesarios, en cierta forma está corriendo un gran riesgo, que en un futuro esto puede convertirse en un boomerang que le puede traer un sinfín de grandes problemas. O sea, no estoy acusando a la persona que lo haga, pero o sea, son actos y consecuencias, como el pecado. El pecado tiene Una consecuencias. consecuencia, Y sí. no quiero decir que inmigración sea un pecado, no me vayan a malentender, pero me refiero, un acto mío puede tener consecuencias que a la larga me pueden traer serios problemas de todo índole, legal, económica, incluso de cárcel y demás. Es correcto. Sí, definitivamente. Bueno, la realidad es que sabemos que muchas personas que vienen de México, de Centroamérica, lo hacen porque tienen una necesidad profunda, etcétera. O sea, lo hacen para poder ayudar a sus familias, ¿no? Que es algo muy válido, querer salir adelante por su familia. Estamos entre un conflicto, ¿no? La necesidad de una persona, las reglas de un país, etcétera. Em, Antes Estados Unidos ha sido mucho más flexible con el paso de los años, pero sabemos cómo han cambiado las cosas, ya no hay más reformas migratorias, etcétera. Es muy triste, ¿no? Pero bueno, todavía hay cosas que se pueden hacer. Hay algunas leyes que todavía benefician a algunas personas, ciertos casos que se pueden pelear, etcétera. No todo está perdido, ¿no? No obstante que son tiempos más difíciles. Yo lo que siempre les recuerdo a mis clientes es tener paciencia, ¿no? Y tratar de tener un poco de fe, ¿no? Que el Señor proveerá también en medio de esta realidad. Y bueno, yo te digo mi experiencia, yo he visto milagro tras milagro en la práctica profesional. Jean-Pierre, el tiempo se nos está yendo, pero rapidísimo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estarías dispuesto a que si hay gente que te quiera en alguna forma hacer alguna pregunta, estarías dispuesto a contactarla? Sí, por supuesto. Voy a dar dos direcciones. Miren, vamos a dar la dirección, tú vas a decir dónde la gente te pudiera contactar. Claro, no me lo vayan a acabar, el hombre tiene que vivir. Pero aquí está su dirección, lo digo para las personas de radio, es www o w, como a usted le guste, y después Espinosa con Z, Espinosa, y luego LLAWOFFICS, que quiere decir Espinosa Law Office. Law offices. Ujú. Law Offices, L de ley, L-A-W, y luego office con doble F.com. Esta es tu Plural. dirección. Pero quiero dar la dirección de Monseñor Bustamante también. Sí, sí, sí. Por las personas que quizá el lunes pasado no tuvieron oportunidad y queremos extender nuevamente esta invitación a apoyar esa obra maravillosa allá en Perú. Aquí les voy a poner en pantalla nuevamente las direcciones para las personas de televisión, para de radio, lo dijimos el lunes pasado, es muy fácil. Prelatura Sicuani, junto con minúsculas, prelaturaSicuani.p o escríbanle obispado@prelaturaSicuani.p. Sí, ese correo también me lo reenvían a mí, cualquier correo que tuviera que ver con alguna ayuda acá en los Estados Unidos, etcétera. Ajá. Y sí, el trabajo de la prelatura es extraordinario. Jean-Pierre, el tiempo se nos ha ido. Y yo creo que me gustaría que en un futuro volvieras con nosotros, porque creo que este tema que hemos apenas tocado la punta del iceberg, vale la pena hablar un poco más en profundidad de todo lo que es la parte de inmigración. Tomé mucho tiempo en hablar de ti, pero me interesa mucho la otra forma, así Encantado. que la invitación está hecha. Ya hemos dado la recomendación, así que ahí pueden contactar a Jean-Pierre. Bueno, Jean, el tiempo se nos ha ido. Gracias Te por la agradezco invitación. muchísimo. Te voy a ver por allá pronto, el día que sea tu ordenación o quizá antes. Y a ustedes, bueno, ya saben mi recomendación.
Si Dios nos concede no un siglo, no 50 años, no un año, si nos concede una semana más de vida, aquí los espero la próxima semana y mientras tanto queden con la bendición de Dios. Y voy a decir, como dicen los argentinos, chao, chao, hasta la próxima semana. Nos vemos.